¿Somos salvos solo por la fe, o también necesitamos hacer buenas obras para alcanzar la vida eterna? Este tema genera confusión, incluso genera mucha división, porque parece que la fe y las obras están enfrentadas, cuando en realidad tocan lo más profundo de nuestro caminar con Dios. Descubramos juntos qué dice la Biblia sobre este gran dilema y cómo una verdadera fe impacta toda nuestra vida. No se trata solo de palabras o acciones por separado, sino de un encuentro vivo que transforma y da fruto. Antes de empezar, queremos invitarte a suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudas a seguir creando contenido que puede bendecir la vida de muchas personas. Comencemos. El debate sobre la fe y las obras surge del profundo anhelo humano por comprender qué es lo que realmente salva al hombre, una inquietud que no solo ha movido teólogos y líderes religiosos, sino también a personas comunes que desean agradar a Dios y tener la certeza de la vida eterna, y que constantemente se hacen la gran pregunta: ¿qué se necesita para ser salvo? Y dependiendo de cómo respondamos, nuestra relación con Dios puede ser un lugar de descanso y confianza, o puede convertirse en una carga y un esfuerzo incesante si no hemos logrado comprender la esencia de ambos temas, la fe y las obras. Y aquí es donde comienzan a dividirse las opiniones, porque por un lado están los que afirman con convicción que basta con creer en Jesús para ser salvos, que la fe es suficiente y que no hay nada que podamos añadirle a la obra perfecta de Cristo, porque Él ya hizo todo en la cruz y que nuestra única tarea es confiar plenamente en su sacrificio. Todo esto tiene sentido cuando leemos que somos salvos por gracia y no por obras. Por otro lado, hay quienes dicen con igual firmeza que la fe sin obras no tiene ningún valor, que no se trata solo de creer con la mente o decir con la boca, sino que es necesario vivir de acuerdo con esa fe, demostrarla con hechos, con una vida transformada. Porque una fe que no cambia tu manera de vivir no puede considerarse verdadera, y esta postura también es sólida, especialmente cuando recordamos que debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. El debate se hace aún más complejo porque ambas posiciones se sostienen sobre la Escritura, pero la interpretación varía según el enfoque, lo que ha causado confusión en muchas personas que no saben si están haciendo lo suficiente o si están descansando demasiado, si deben esforzarse más o si están confiando poco, y eso los lleva a vivir con culpa, con temor o con una fe sin compromiso. Y así esta discusión se ha mantenido viva durante siglos, no solo entre líderes de iglesias o tradiciones, sino dentro del corazón mismo de cada creyente que desea saber si está en el camino correcto. Y es aquí donde necesitamos profundizar para entender que este no es un asunto de elegir entre dos extremos enfrentados, como si tuviéramos que decidir entre ser salvos por fe o por obras, sino que es necesario descubrir el verdadero corazón del Evangelio, entender cómo la fe y las obras se relacionan, y cómo la gracia de Dios transforma no solo nuestra condición delante de Él, también la manera de vivir en el mundo. Veamos qué dice la Biblia sobre cómo obtenemos la salvación. La Biblia, en su mensaje central, es clara al afirmar que la salvación no es un premio que se obtiene por portarse bien, ni una meta que se alcanza tras cumplir ciertos requisitos, sino un regalo inmerecido que Dios ofrece por medio de la fe, y esto lo entendemos cuando escuchamos las palabras de Pablo, quien con insistencia enseña que somos salvos por gracia, no por obras, porque si la salvación dependiera de lo que hacemos, entonces dejaría de ser un regalo para convertirse en una deuda, la cual Dios nos debería pagar, lo que iría en contra del carácter mismo de su amor. Porque el propósito de Dios no es que nos gloriemos de nuestras acciones ni que pensemos que con esfuerzo humano podemos ganar un lugar en el cielo, sino que reconozcamos que estábamos perdidos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, y que fue Cristo quien vino a rescatarnos pagando con su vida el precio de nuestro pecado. Y por eso la salvación se recibe por medio de la fe, no como una simple creencia, sino como una confianza profunda en lo que Él hizo en la cruz, como una rendición del corazón que reconoce su necesidad de un Salvador y acepta la gracia que Dios ofrece sin poner condiciones. Porque si dependiera de nuestras obras, jamás podríamos alcanzarla, ya que todos hemos fallado de una u otra manera.
y nadie puede presentarse delante de Dios como justo por sí mismo. Y es por eso que Pablo habla con firmeza al decir que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto significa que no se trata de cumplir rituales, ni leyes religiosas, ni de acumular buenas acciones, sino de creer en aquel que nos justificó con su sangre. Y este mensaje no es una licencia para la pasividad. Es una invitación a descansar en la obra terminada de Cristo, sabiendo que nuestra salvación no depende de lo que hagamos, sino de lo que Él ya hizo por nosotros. Esto no solo nos libera de la carga del legalismo, sino que nos lleva a vivir con gratitud, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido. Pero, aunque la Biblia afirma con claridad que la salvación es por fe y no por obras, también nos confronta con una verdad igualmente poderosa. La fe verdadera siempre se manifiesta en acciones visibles, porque una fe que no produce fruto no es fe viva, y es aquí donde entra la voz de Santiago, quien en su carta no está contradiciendo a Pablo. Está aclarando un malentendido que muchos podrían tener al pensar que basta con decir «yo creo», sin vivir de manera coherente con esa afirmación. Por eso Santiago dice con firmeza que la fe sin obras está muerta, porque es una fe vacía, inactiva, que no transforma ni salva, y no porque las obras sean la causa de la salvación, sino porque son la evidencia natural de una fe que ha echado raíces en el corazón. Y por eso también añade que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Esto en el contexto correcto no significa que las obras nos ganan el favor de Dios, sino que demuestran que realmente hemos creído. Porque quien confía en Cristo de verdad, inevitablemente comienza a caminar como Él, a amar como Él, a perdonar como Él, y a vivir una vida que refleja esa nueva naturaleza que viene con la fe. La aparente contradicción entre Pablo y Santiago desaparece cuando entendemos que hablan a públicos distintos y situaciones diferentes. Pablo se enfrenta a los que creen que pueden ganarse la salvación obedeciendo la ley mosaica, cumpliendo rituales, normas y tradiciones religiosas para justificarse ante Dios. Santiago por su parte habla a los que afirman tener fe pero no muestran ninguna evidencia de haber sido transformados. Personas que dicen creer pero siguen viviendo igual que antes, sin compasión, sin obediencia, sin frutos, sin amor, sin ninguna señal de una vida regenerada. Y por eso Santiago no niega que la salvación viene por la fe, sino que nos muestra que una fe que no actúa es como un cuerpo sin vida, como una semilla que nunca brota. Y que si realmente hemos creído en Jesús, eso se verá en lo que hacemos, no para ganar algo, sino como respuesta natural a lo que ya hemos recibido. Así que lejos de contradecirse, Pablo y Santiago se complementan y juntos nos enseñan que somos salvos solo por fe, pero esa fe que salva nunca está sola. Para comprenderlo de forma aún más clara, veámoslo con un ejemplo práctico y cotidiano. Imagina que estás gravemente enfermo y un médico que conoce tu caso te ofrece una cura completamente gratuita, sin ningún costo ni requisito más que aceptar su ayuda. A eso le llamamos fe, una confianza absoluta en que esa persona sabe lo que hace y que su medicina funcionará. Y si realmente confías en ese médico, entonces seguirás sus instrucciones al pie de la letra, tomarás los medicamentos que te recetó, cambiarás hábitos que te dañan, y harás todo lo que él te aconseje. Esas son las obras, las acciones que surgen como resultado de tu confianza. Porque aunque no te curas por el ejercicio o el cambio de hábitos, sino por la medicina que el doctor te entregó gratuitamente, demostrarás tu fe cuidándote y obedeciendo sus indicaciones. Y de esa manera, la confianza que tienes se hace visible y real en lo que haces cada día, mostrando que tu fe no es solo palabras, sino un compromiso vivo que transforma tu vida. Malentender el tema de la fe y las obras puede llevar a consecuencias graves y dolorosas en nuestra vida espiritual, pues una interpretación equivocada no solo nos confunde, sino que puede arruinarnos la relación con Dios y nuestra experiencia de salvación. Por un lado, está el peligro del legalismo, que es cuando las personas creen que deben ganarse el favor de Dios haciendo muchas buenas obras, cumpliendo al pie de la letra todas las reglas, asistiendo a la iglesia, orando, ayudando a otros, todo con la esperanza de que Dios los acepte o los bendiga. Pero este camino genera una carga pesada porque nunca es suficiente. Siempre hay miedo, culpa y ansiedad,
porque por más que hagamos, sentimos que faltó algo o que no somos dignos. Y en ese esfuerzo agotador olvidamos que la salvación es un regalo inmerecido, un acto de gracia que Dios nos ofrece gratuitamente por medio de la fe, y esto hace que el corazón se vuelva esclavo de la obligación y no disfrute del amor de Dios. Por otro lado, existe el peligro opuesto, el libertinaje espiritual, que ocurre cuando se malinterpreta la gracia y se piensa que solo por decir que creemos ya está todo resuelto, que no importa cómo vivamos, ni si amamos o no, ni si buscamos la santidad o no. Y esto lleva a una vida sin compromiso, donde el pecado se justifica y la fe se reduce a palabras vacías, causando que la persona viva en una especie de anestesia espiritual, sin crecimiento ni fruto, y terminan alejándose de la verdadera experiencia de Dios porque una fe que no transforma no es fe. Y finalmente hay un tercer peligro, menos visible pero igual de dañino, que es el conformismo espiritual, que es cuando los creyentes se acomodan en una fe tibia, mediocre, donde con lo mínimo que hacen creen que ya es suficiente, sin esforzarse por profundizar su relación con Dios, ni por reflejar su amor en acciones concretas y prácticas, ni por crecer en su carácter ni en su servicio a otros. Y esa comodidad espiritual es peligrosa porque estanca la vida cristiana y apaga el fuego del Espíritu. Y así se vive una fe sin pasión, sin compromiso, sin fruto verdadero, y estos tres riesgos, legalismo, libertinaje y conformismo, son trampas que destruyen la alegría, la libertad y la plenitud que el Evangelio ofrece, porque el llamado de Dios es a una fe viva que se recibe con gratitud, que descansa en su gracia, pero que se manifiesta en obras por amor y obediencia, no para ganar algo, sino como respuesta natural a la salvación recibida. Y cuando entendemos esto, podemos evitar esos extremos dañinos y vivir una vida plena, auténtica y transformada, gozando de la paz de Dios y reflejando su amor en cada paso que damos. En la vida diaria encontramos diferentes tipos de personas que reflejan las diversas maneras en que la fe y las obras se manifiestan. Por ejemplo, está el creyente que dice creer en Dios, que conoce las verdades bíblicas, que asiste a la iglesia, que incluso ora y lee la Biblia, pero cuya vida no muestra un cambio real ni fruto visible. Sigue atrapado en los mismos patrones de egoísmo, rencor, falta de amor y desobediencia. Y esto nos recuerda la advertencia de Santiago sobre la fe muerta que no se traduce en obras, porque aunque ese creyente profese fe, su corazón no ha sido transformado y por lo tanto su fe es superficial y no puede salvarle. Otro caso común es el religioso que se esfuerza en hacer muchas obras, que cumple con ritos, que es activo en su comunidad, que ayuda y sirve, pero que no ha nacido de nuevo, es decir, no ha experimentado ese encuentro personal y vital con Cristo que cambia el corazón. Y por eso sus obras, aunque visibles y admirables, no son la evidencia de una salvación genuina, sino más bien un intento de ganarse a Dios o sentirse mejor consigo mismo, y esta persona puede caer fácilmente en el orgullo o en la frustración, porque su vida no está cimentada en la fe verdadera. Finalmente, está el cristiano transformado, aquel cuya fe es viva y activa, que ha experimentado el nuevo nacimiento y que su vida refleja una constante transformación, que ama genuinamente, perdona, sirve con gozo, enfrenta las pruebas con esperanza, y que aunque no es perfecto, busca cada día parecerse más a Cristo, y sus obras no son una carga sino la expresión natural de una fe que ha echado raíces profundas. Y para quienes desean saber si su fe es verdadera, la Biblia nos ofrece señales visibles como: primero, el amor genuino hacia Dios y hacia los demás, que se manifiesta en acciones concretas. Segundo, el arrepentimiento constante, la voluntad de dejar atrás el pecado. Tercero, el deseo de conocer y obedecer la palabra de Dios. Cuarto, la búsqueda de una vida de oración y comunión con Dios. Y quinto, la perseverancia en la fe a pesar de las pruebas y dificultades, y cuando estas señales se hacen presentes, podemos estar seguros de que nuestra fe no es solo una palabra vana, sino una fuerza viva que nos sostiene, nos transforma y nos lleva a la vida eterna. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a suscribirte al canal y a compartirlo con quien lo necesite.
Aquí puedes encontrar algunas opciones que podrían interesarte. Esperamos sea de bendición para tu vida.